Es descorazonador ver la hipocresía, la ironía de la alta jerarquía de la Iglesia en nuestros tiempos. Es algo que solamente se puede explicar como producto del trabajo del demonio. Hoy vamos a hablar de la ley del embudo que aplican los modernistas a los tradicionalistas. Ya verán por qué les digo esto. Conocemos hasta la saciedad cómo los demoledores de la fe y sus seguidores repiten sin cesar el estribillo: el arzobispo Marcel Lefebvre fue un desobediente y por lo que hizo fue suspendido y excomulgado junto a los obispos que ordenó, y la fraternidad sacerdotal de San Pío X, bueno, son todos unos cismáticos. A pesar que las excomuniones, las cuales nunca llegaron a ser válidas, las levantó el Papa Benedicto XVI. Pese a esto, aún hay miembros del clero, incluyendo cardenales tradicionalistas, como el cardenal Burke, que continúa con la difamación. Bueno, vamos a poner en perspectiva lo que quiero decir con esto de la ley del embudo, que significa un camino ancho y lleno de excusas para unos y uno estrecho y condenatorio para otros. El Código de Derecho Canónico de 1917 establece lo siguiente. Cito: el obispo que sin mandato apostólico consagra a otro obispo en contra de lo que se dispone en el canon 953, los obispos o en lugar de estos, los presbíteros asistentes y el que recibe la consagración quedan por el derecho mismos suspensos hasta que la sede apostólica los dispense. Más tarde, en un decreto del 9 de abril de 1951, se establece la pena automática de excomunión por la consagración de un obispo. Y esta dice lo siguiente: decreto relativo a la consagración de un obispo sin nombramiento canónico. La Sagrada Congregación del Santo Oficio, en virtud de una facultad especial establecida por el Sumo Pontífice, publica el siguiente decreto. Cito: un obispo, cualquiera que sea el rito o la dignidad que consagra como obispo a alguien que no es nombrado por la Santa Sede, ni expresamente confirmado por esa misma sede, y el que recibe la consagración, aunque coaccionado por un temor grave, incurre ipso facto, automáticamente, en la excomunión especialmente reservada a la sede apostólica, que entrará en vigor a partir de la fecha de su promulgación. Tomen en cuenta, el canon de 1917 establece suspensión por el mismo hecho de consagrar. Más tarde, en el 51, es que el Papa en aquel momento pone esta extra ley. El arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, quien después fue el Papa Juan Pablo II, ordenó junto con su obispo auxiliar, Juliusz Głowicki, en secreto a sacerdotes para que ejercieran su ministerio en Checoslovaquia, a pesar de que la Santa Sede había prohibido que los obispos clandestinos llevasen a cabo ordenaciones sacerdotales. El entonces cardenal Wojtyła no informaba a la Santa Sede de estas ordenaciones. No las consideraba desobediencia a las normas impuestas por el Vaticano, sino un deber para con esas personas, esos pueblos. El arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, y otro cardenal que mencionaré más adelante, fueron desobedientes al Papa Pablo VI al realizar ordenaciones desobedeciendo órdenes específicas del Papa. Muchos dirán: oh, bueno, era necesario porque los comunistas no lo hubiesen permitido y la fe corría peligro.
Pero viendo cómo con el paso de los años la Iglesia se hunde cada vez más en caos doctrinal, moral y litúrgico, la imposición del Novus Ordo y la teología del aggiornamento introducida por el concilio fueron una especie de toma comunista de la modernidad contra la que Lefebvre protestó con toda razón y no le importó tomar medidas drásticas cuando la fe corría más peligro que nunca. No podríamos decir que el acto desobediente en el que incurrió el arzobispo Marcel Lefebvre está más que justificado. Entonces, si no se le señaló al cardenal Wojtyła esta falta, sino que más bien se le ve como algo heroico y se lo celebran, ¿por qué tanta hazaña contra Monseñor Lefebvre? Según el biógrafo de Juan Pablo II, Jonathan Whitney, en 1965 ya formaba y ordenaba a seminaristas encubiertos de otros territorios comunistas como Ucrania, Lituania y Bielorrusia, cuyos seminarios también habían sido clausurados. Algunos futuros sacerdotes cruzaban escondidas la frontera polaca, en tanto que otros se conseguían empleos seculares que les permitiesen viajar legalmente a Polonia. Un caso paralelo es el del cardenal Józef Śliwik, y me disculpan los polacos si pronuncio mal este apellido, cuya causa para canonizarlo ya fue introducida. Este superó a Wojtyła en la creación clandestina de obispos por su profunda convicción de que no tenía más remedio por el bien de la Iglesia greco-católica ucraniana. Sin autorización de Pablo VI, en 1976 ordenó en secreto 3 obispos. Uno de los obispos ordenados en secreto era Lubomir Huzar, el cual Juan Pablo II reconoció oficialmente más tarde la ordenación y lo nombró archieparca mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana y lo ordenó cardenal en el año 2001. El cardenal Józef Śliwik hizo estas cosas cuando aún estaba en vigor el Código de Derecho Canónico de 1917. El Código de Derecho Canónico para esa fecha decía: un obispo no puede conferir la consagración episcopal a nadie sin mandato papal. En el nuevo Código de Derecho Canónico, el de 1983, dice: quien quiera que actúe de manera contraria incurre en una excomunión late sentencia reservada a la Santa Sede. Interesante nota, porque como convenientemente incluyeron en la Ley del Derecho Canónico de 1983 el decreto de 1951 de excomunión por ordenación de obispos sin permiso. Sin embargo, en los que se excomulgan a los masones y a los comunistas no los incluyeron. En el Código de Derecho Canónico de 1917 se excomulgaba a los católicos que dieran su nombre a la masonería, pero en el de 1983 el canon de la excomunión desaparece, junto con la mención explícita de la masonería. La ley canónica de 1917 solo aplicaba una suspensión. Son suspendidos por la misma ley hasta que la sede apostólica les dispense. Pero ahora veamos esto, algo muy interesante. Solo desde el decreto del Santo Oficio del 9 de agosto de 1951 fue que se introdujo la sanción de excomunión ipso facto, ¿ok? Ahora bien, comparando lo que hizo Lefebvre con lo que hicieron estos dos cardenales, esto ni se le acerca, ni tiene sombra de parecido. Pues si bien no esperó
Monseñor la luz verde desde Roma, Roma sí sabía e inclusive se había hablado de una consagración. Recordaremos el vasto artículo aparecido en la Corriere de Roma, bajo el título Ni cismáticos ni excomulgados, en el cual, al lado de apreciaciones teológicas inatacables, se demuestra cómo, en el caso de las consagraciones de Ecón, fueron cumplidas todas y cada una de las 5 condiciones requeridas para gozar del derecho correspondiente al estado de necesidad. A saber, tenemos la existencia del estado de necesidad, haber recurrido a las vías pertinentes para remediarlo por los medios ordinarios. La acción extraordinaria emprendida no es intrínsecamente mala ni perjudicial para el prójimo, y haber quedado en los límites de las exigencias efectivamente impuestas por el estado de necesidad, y no haber cuestionado nunca el poder de la autoridad competente de la cual se hubiera podido presumir en toda legitimidad la aprobación en circunstancias normales. Recordemos el canon 1323 de ahorita, de este Código de Derecho Canónico, que dice: ninguna pena es incurrida por una persona forzada por una necesidad de actuar contra la ley. El antiguo Código de Derecho Canónico de 1917, en el canon 2205, en la sección 2, habla en el mismo sentido. Entonces, trayendo a la luz la situación de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, ¿no es esto irónico e hipócrita? Cuando la Iglesia es objeto de ataque y está en riesgo su supervivencia, o cuando el bien común corre peligro, ¿puede estar justificada la desobediencia a las órdenes del Papa o a las normas canónicas? De hecho, no solo puede ser justificado, sino que puede ser bueno, meritorio y propio de los santos. ¿Acaso estos motivos no son infinitamente mayores que la ordenación de sacerdotes y obispos en unos pocos países del mundo por una situación política transitoria? Los cardenales Wojtyła y Sleepy infringieron claramente y a sabiendas el derecho canónico, con lo que se habrían hecho dignos de oprobio, pero en lugar de ello los justificamos como actos de la supuesta resistencia a los regímenes comunistas, como héroes de la resistencia anticomunista. Sin embargo, con Monseñor Lefebvre es diferente. Siempre se dice que la ley más fundamental dictada por el Código es Salus Animarum Suprema Lex. La ley suprema es la salvación de las almas. No tiene otra finalidad que salvaguardar y promover la transmisión de la vida de Cristo a la humanidad. Entonces, comparando los casos de Monseñor Lefebvre con el de el Papa Juan Pablo II, siendo cardenal, que ordenaba ilícitamente obispos, la diferencia está que el cardenal Wojtyła operaba detrás de la cortina de hierro en la época en la que los enemigos de la Iglesia tenían que ser evadidos, y en la época de Lefebvre ya el comunismo se había apoderado de la Iglesia y Lefebvre estaba operando detrás de la cortina de hierro, pero que estaba dentro de la Iglesia, pues ya los comunistas habían tomado control de la misma y la estaban y siguen destruyendo desde adentro y desde afuera también. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía es que Juan Pablo II, que habiendo cometido estos actos desobedientes, no concedió a Monseñor Lefebvre un juicio,
sino más bien vino con la pesada mano de hierro, disfrazada de falta de hermenéutica, de continuidad con las enseñanzas de la Iglesia, a etiquetarlo de cismático, a pesar que siempre se ha nombrado al Papa en el canon de las misas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Y otro punto más, especialmente para aquellos que continúan acusando a Monseñor Lefebvre de haber realizado ordenaciones ilícitas de sacerdotes por aquellos años 80, en especial la gente de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Tengan mucho cuidado, porque significa que por 21 años ustedes acudieron a misas ilícitas, ya que el fundador de dicha orden, el reverendo padre Joseph Meinrad Wissig, ordenado por Monseñor Lefebvre, cuando se suponía que estaba suspendido, es el fundador de la Fraternidad de San Pedro. ¡Qué injusticia! ¡Qué ironía!